Comenzamos. Manejo del destete lechón. El manejo del lechón al destete, perdón. ¿Qué sucede con el destete? La verdad es que muchas veces no le damos la importancia que este diera. Si el día que veamos que el de aquí depende el resto del engorde, creo que ese día vamos a comprender la importancia que estos manejos tienen. Algunas veces me dicen, doctor, mire, pero es que están enfermos. No es que estén enfermos. La mayor parte de veces son manejos. Muchas veces los cerdos no prosperan y es muy fácil poder echarle la culpa a la salud y sobre todo al alimento, cuando realmente lo que nos está afectando es el manejo. Bien, vamos a empezar con dos términos que la gente tiende a confundir. A ver, quiero que pongamos atención a esto. ¿Qué es una inyección? Quiero que veamos la imagen del lechón que le está poniendo una inyección, un medicamento, que dice que es la aplicación de un medicamento como antibióticos, vitaminas, con la ayuda de una aguja y jeringa. Pongamos atención en la imagen, por favor. Si nos damos cuenta, aquí hay un lechón, una jeringa y una aguja. Pero una inyección siempre va a ser algún antibiótico, alguna vitamina o algún otro medicamento, ¿verdad? Ahora, ¿qué es una vacuna? Es un biológico, es una pequeña parte del agente causal y puede ser virus, bacterias, entre otros. Pero pongamos atención acá. Vean, es la misma imagen, es el mismo lechón, tiene la misma aguja y la misma jeringa. ¿Qué sucede acá? Tendemos a confundir inyección con vacuna. ¿Qué sucede con esto? Uno va a las granjas, les dice, mire, pero usted vacuna. Sí, yo vacuno. Y resulta que lo que pusieron fue una inyección de antibiótico, una inyección de vitaminas. Entonces, ojo, ¿por qué empezamos con esto? Porque vamos a empezar viendo un tema profiláctico, un tema de vacunas. ¿Contra qué enfermedades podemos vacunar? La rinitis atrófica. Esta es causada por una bacteria que se llama Bordetella y Pasteurella. La rinitis atrófica, para que se hagan una idea, es una enfermedad que lo que hace es que le tuerce el hocico a los cerdos. No sé si algunas veces han visto ustedes que pasamos por los corrales y de repente vemos a unos animales con el hocico torcido. Eso usualmente es causado por rinitis atrófica. En Guatemala no es una vacuna frecuente. Anteriormente creo que sí lo era, pero cada vez he visto más casos de estos y existe vacuna contra esta enfermedad. La enfermedad de Glasser, que esta no la vamos a abarcar mucho en este momento porque vamos a verla más desarrollada en la siguiente diapositiva. Micoplasma y circovirus. Estas tres enfermedades son quizá de lo que más tenemos problemas en el engorde, pero no lo vamos a tratar en este momento porque tenemos más desarrollo de estas adelante. El PIRS, el PIRS que es el complejo reproductor y respiratorio porcino. El PIRS es una enfermedad que no existe vacuna, sí existe. Hay en Guatemala, no hay. Se cree que en Guatemala hay, pero no tenemos evidencia de esto. Es por eso que el ministerio no puede dejar entrar una vacuna de la cual no se tiene una evidencia como tal. Esta enfermedad, pues, como su nombre lo dice, produce síntomas respiratorios y reproductivos. Usualmente vemos abortos. Salmonela, que también se cree que en el país hay, pero como no tenemos evidencia de esto, el ministerio pues no permite el ingreso de esta vacuna. Y la ileitis, que esta es hay dos formas, ¿verdad? Clínica y subclínica. La más común es la forma subclínica. Esta la vemos como una diarreíta que le cae siempre de recto al lechón, al animal gordo, y se mantiene constante. Una como diarreíta como cafezona. Eso es lo más común que podemos ver en ileitis. La ileitis afecta en que retrasa el crecimiento y nos va a llevar más tiempo en que el animal
pueda llegar a término del engorde. Y Actinobacillus pleuroneumoniae, que es más conocido como APP. El APP es una enfermedad muy puntual. La primera vez que me enfrenté a un brote de esta enfermedad, yo me asusté mucho, era recién graduado. A la necropsia, pues vemos los pulmones, como dice la literatura, tiene una mancha de como que estuviera quemada. También puede producir abscesos. Esta enfermedad produce una lesión patognomónica que la literatura nos habla de la posición de perro sentado para poder respirar. El animal se sienta como si fuera un cachorro, levanta la cabeza y esto con el objetivo de poder respirar. Esto hace porque los pulmones tienden a pegarse las costillas y cuando se sienta pues bajan y esto pues le da más chance de respirar. Con APP, cuando el animal muere, eh, tiende a salir una como sanguaza de la nariz. Y en la necropsia, pues encontramos los pulmones pegados. Podemos, usualmente pasa esto, podemos Víctor, encontrar. Sí, bajito. disculpas, nos están diciendo que casi no se escucha pero yo sí escucho bien, tal vez pueda subir un poquito más la voz, yo creo que es más cuestión de señal, pero solo para que A podamos ver, subir un poquito más la voz, porfa. ok, ¿podrían verificar si ya se escucha más? ¿Podríamos confirmar si ya se escucha más mi voz? ¿Alguien que me pueda decir en el chat? Sí, aquí ya dijeron que sí se escucha. Listo. Bien, Gracias, Víctor. listo. El APP es común que a la necropsia podamos encontrar los pulmones pegados a las costillas. Esto es bien común y les puedo decir que en un 90% pasa esto. Y vemos esa lesión como de pulmón quemado, ¿verdad? Esto es bien característico. Y en las reproductoras ponemos, hay una vacuna triple que es parvo, leptospira, erisipela. Esta se pone en los reemplazos, ponemos 2 dosis, algunas granjas ponen 3 dosis. Usualmente comenzamos en la semana 22, luego con 3 semanas de intervalo, sería 22, 25, 28. En lo personal pongo 2, en los reemplazos 22, 25. También podemos hacerlo con intervalo de 15 días, podría ser 22, 24, 26 o 22, 24. Esa también se puede poner en sábana. Cuando decimos una vacunación en sábana, a eso nos referimos que vacunamos a todas las hembras. Usualmente esta vacuna no produce abortos, ¿verdad? A mí en lo personal me gusta ponerla el día 7 después del parto. ¿Por qué el día 7? A ver, cuando yo pongo una vacuna, no es que sea agüita mágica, ¿verdad? Que yo venga y que diga, bueno, la voy a poner y ya hace anticuerpos. No. El sistema inmune tiene unas células que se llaman linfocitos T de memoria. Esto lo que hacen es que reconocen la vacuna y tardan 14 días, 15 días en hacer anticuerpos. Sumemos. Si la ponemos el día 7, si esta vacuna triple la ponemos el día 7 después del parto, más 15, 22, y usualmente destetamos a los 21 días, esto quiere decir que al día del destete ya tendremos anticuerpos elaborados. Y la vacuna de coli, que esta usualmente se pone entre el día 80 y 90 de gestación. Esto lo hacemos para reforzar la inmunidad y tener menos diarreas por E. coli en los lechones. Usualmente la vacuna de coli tendemos a ponerla en las reproductoras cuando los atos están muy envejecidos o son muy jóvenes. Recordemos que la E. coli pues también juega un papel importante el tema de la inmunidad. Es por eso pues que ponemos un calostro de una hembra joven, una hembra vieja, siempre va a ser malo, entonces le ponemos un refuerzo ahí para ayudarla. Bien, ¿cuáles son las vacunas más usadas en engorde? Puse estas imágenes como referencia, por no es que yo tenga algo con estas vacunas. La primera, vamos a comenzar con el micoplasma. Quiero que observemos esta imagen. Esto es un pulmón. Los pulmones, pues los pulmones del cerdo, este de aquí sería tienen 5 lóbulos. El lóbulo diafragmático, el lóbulo medio, el lóbulo craneal. Diafragmático, medio, craneal y accesorio. Usualmente la
El micoplasma produce esta lesión. Esta lesión es la que produce la neumonía enzootica. Es la enfermedad que produce el micoplasma. Y estas son las lesiones de neumonía enzootica. Usualmente el micoplasma comienza afectando los bordes del pulmón. Si se dan cuenta, eso es bien característico. Empieza por los bordes y va al centro. La vacuna que le ponemos al lechón, la vacuna usualmente la ponemos las primeras 3 semanas de vida. Hay distintos tipos de planes profilácticos. Algunos pues son de 2 dosis, que se ponen al día, una dosis al día 14, otra al día 34 o al día 28, dependiendo de las recomendaciones de la casa comercial. Pero la tendencia es ir a la vacuna monodosis. Entonces, vacunamos micoplasma al día 21 junto con una vacuna de circovirus. Pero la vacuna de micoplasma pues no es eterna, ¿verdad ustedes? Sino que esta vacuna dura una cantidad de días. Las casas comerciales dicen que la vacuna dura hasta la semana 22 de vida. Yo lo que he visto es que tienen muy buena protección hasta la semana 20. Después de esto, pues ya el animal queda más expuesto y pues puede provocar algún tipo de lesión. Vamos a ver rápidamente un video y quiero que anoten acá todas sus, todas sus. Víctor, no sé si este tiene sonido. Víctor, perdón, no sé si el video tiene sonido porque no se escucha. A ver, creo que la compartí mal, majito. Ok, probemos de nuevo para que sí se escuche porque no se escucha. Ok, espera. Ya se va a estar el error, majito, espérame. Creo que es porque yo no le doy compartir con esto. Sí, se coloca el sonido como lo vimos. Sí. Bueno, vamos a ver este video y quiero que le pongamos atención. Ahora sí ya. La neumonía enzótica porcina es una enfermedad respiratoria crónica causada por Mycoplasma ioneumoniae. Es una enfermedad frecuente, de distribución mundial y de alta morbilidad, pero baja mortalidad. Es una de las enfermedades con mayor impacto económico para la producción porcina debido a las pérdidas que ocasiona durante las fases de engorda y finalización, debido al empeoramiento del índice de conversión alimenticia, la reducción de ganancia de peso diaria y el aumento de la incidencia de agentes secundarios que provocan un aumento en los costos de medicación y por tanto los costos de producción. El agente etiológico de la neumonía enzótica porcina es Mycoplasma ioneumoniae. Es una bacteria gram negativa extracelular que participa del complejo respiratorio del cerdo como agente primario. Entre sus características destacan su ausencia de pared celular, que la hace resistente a antibióticos como los beta-lactámicos que actúan sobre la misma. Las fibrillas radiales que la recubren, constituidas por glico y lipoproteínas, le permiten adherirse a la superficie ciliar del aparato respiratorio. Posee además gran plasticidad genética que le permite alterar su estructura fenotípica, principalmente el recambio proteico en su superficie. Además, esta característica ha dado lugar a múltiples cepas con diferentes grados de virulencia. La transmisión y diseminación de Mycoplasma ioneumoniae se da por vía aerógena, principalmente por contacto directo nariz con nariz en cerdos de más de 6 semanas, aunque también se produce transmisión vertical de cerdas, fundamentalmente primíparas, a lechones.
No tiene activo su micrófono, Víctor. Hoy sí ya me escuchan. Ya se escucha. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, solo Listo, tiene que ponerla en grande. listo. Como vimos en el video, algo que es importante es que sepamos las características físicas del agente etiológico, en este caso el micoplasma. Como nos pudimos dar cuenta, miren, este bicho pues es complicado porque tiene algunas características de bacteria, otras características como de virus, porque si se dan cuenta no tiene pared celular. Y esto lo que hace es de que no tenga una forma específica. Bien, ¿por qué nos sirve esto? Porque mucha gente lo que hace, por ejemplo, es ponerle un antibiótico betalactámico, como la amoxicilina, por ejemplo. ¿Qué hacen los antibióticos betalactámicos? ¿Qué es lo que más común, lo más frecuente que tenemos en las granjas? Es que actúan sobre la pared celular. Pero ¿qué pasa si el agente causal no tiene pared celular? No le va a hacer nada, porque no tiene dónde actuar, ¿verdad? Esa es la importancia de poder saber las características de los agentes etiológicos. Algo muy importante es que puede ser de vía horizontal o vía vertical. Esto quiere decir que la madre puede infectar a los hijos y y los cerdos se pueden infectar entre ellos mismos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, adquirimos lechones de lugares diferentes y que uno viene infectado y uno viene sano? El que viene infectado, al unir nariz con nariz, pues va a contaminar a los otros. Recordemos de que esto dice que se contagia por vía aerógena, es decir, por aerosoles. Bien, eso es con respecto al micoplasma. ¿Qué pasa con el circovirus? Quiero que veamos esta imagen. Pongámosle mucha atención. Veamos, estos son animales de la misma edad. Este es un cerdo grande y este es un cerdo quedadito. Siempre he pensado que la peor enfermedad no es la que mata, es la que no mata. Porque un animal muerto deja de consumir alimento, ¿verdad? Deja de consumir alimento y pues ya no gastamos en él. Sin embargo, una enfermedad que no mata, el animal sigue comiendo, pero no prospera. ¿Qué pasa con el circovirus? El circovirus lo que hace es que ataca el sistema inmune. Los virus los medimos por copias. Al llegar a una cantidad de copias establecidas, el cuerpo usa la energía que proporcionan los alimentos. En lugar de ganar peso, la utiliza para combatir el virus. Y pasa esto. Un cerdo con circovirus son aquellos cerdos que vemos quedaditos, aquellos que son como longanos, los que llamamos longanos, que son aplanados de los lados y larguitos, y que son los famosos camellos, ¿verdad? Son los que tienen la escoliosis, la columna deformada. Vamos a ver algo sobre el circovirus. Circovirus porcino. Este virus afecta principalmente a porcinos. Podemos encontrar el circovirus porcino tipo 1, el cual no es patógeno. Está el tipo 2, el cual es patógeno y causa pérdidas económicas grandes y a su vez significancia médica. El tipo 3 fue descubierto en 2016 y se relaciona con fallo reproductivo. Es una enfermedad multisistémica en la cual presentó los primeros casos en Estados Unidos y en Francia. En 1974 se descubrió este virus por Ilse Tischer. En 1991 se describieron los hallazgos macro y microscópicos por Edward Clark y John Hardy. En el 2006 se inicia el plan de vacunación. Etiología. Este virus afecta principalmente a cerdos de engorde de 12 a 24 semanas de edad. Al infectarse 14 días posteriores, puede presentar las siguientes afecciones.
Ciertos factores o variables ambientales, como de manejo, pueden influir en la infección o enfermedad por el circovirus porcino tipo 2, dentro de los cuales encontramos un factor determinante como lo es el estrés. También podemos considerar otros como lo son las malas condiciones en los corrales, donde se puede observar hacinamiento, mala higiene y mezcla de cerdos. Asimismo, es importante tener en cuenta las coinfecciones con otros patógenos como el PIRS y el parvovirus porcino. Y por último está la inmunoestimulación, donde se puede dar por vacunas o ayudantes aplicados en los cerdos. Bien, algo que me gusta recalcar mucho del circovirus porcino es de que este nos puede afectar sobre todo cuando mezclamos animales. Si nosotros no producimos nuestro propio lechón, tenemos que buscar algún proveedor que nos entregue lo que necesitamos. Bueno, ¿qué puede hacer el proveedor? Solo puede dar una parte. Tratar de tener la menor cantidad de proveedores posible. Y sobre todo, ver los manejos que este tiene. Usualmente, lo que he visto es que ya hay más personas que vacunan contra el circovirus, pero aún nos falta un montón de personas que no vacunan. Em, la vacuna, usualmente el costo de la vacuna de micoplasma y el circovirus tiene un costo aproximado que no sobrepasa los 30 quetzales, si no estoy mal. Pero esta vacuna le puede dar a ustedes hasta 10 libras más por animal. Esta vacuna, si me da 10 libras más y la libra está a 8, son 80. Menos 30, me quedarían 50 quetzales más solo por haber puesto la vacuna. El circovirus también se pone a las hembras reproductoras y se pone una vez cada 6 meses o se puede poner al destete. Esto es dependiendo del tipo de vacuna que coloquemos. Si usamos una vacuna de circovirus purificada, podemos ponerla en sábana porque no provoca reacción. Pero si la vacuna no es purificada, mi recomendación sería ponerla al destete. En unas pruebas que hice hace unos años, en una granja bastante grande de 1500 vientres, esta vacuna nos proporcionó 0,8 de lechón más por hembra por parto. Esto quiere decir que hablemos de números cuadrados. Vamos a tener una calculadora. Una hembra me da 2,5 partos por año. Y si por poner la vacuna de circovirus me dio 0,8 de lechón, esto quiere decir que me dio 2 lechones por año. En una granja de 100 cerdas serían 200 lechones más por año, solo por colocar la vacuna. Y por último, vamos a hablar de la Haemophilus parasuis. El Haemophilus, esta es la famosa enfermedad de Glaser. Esta enfermedad se caracteriza por producir una policerositis, una poliartritis. Esto que vemos acá se llama serositis. Lo más común es ver solo la parte del respiratorio, pulmones y corazón. Em, Usualmente nos afecta, tiene tres condicionantes y va asociado al estado inmune. Es por esto que afecta o a hijos de hembras muy jóvenes, hijos de hembras muy viejas, hijos de o animales inmunocomprometidos, o bien cuando los niveles de amoníaco son muy altos. De hecho, hoy estuvimos en una granja aquí por el occidente y me decían, doctor, mire, es que pues tenía medio los signos clínicos de la enfermedad y al ver su galera pues tenía altas concentraciones de amoníaco. Esto lo que produce es que compromete el sistema respiratorio superior y desencadena esta enfermedad. Vamos a ver aquí una necropsia, pero vamos a ir parándola y viéndola. Para comenzar, quiero que veamos el corazón. Si vemos, los pulmones están bastante bien, pero veamos esta parte de acá. Aquí vean, tiene una policerositis, una como cubierta de amarilla. Aquí se ve mejor. Quiero que vean acá. Esto de acá, esto es una policerositis y es causada por hemófilos. En esta parte del corazón se ve mucho mejor. Vean.
Bien, eso es lo que quería mostrarles de este video, que era cómo afectaba, cómo se veía una lesión por hemófilos. Bien. ¿Hay vacuna para hemófilos? Sí. Usualmente esta se le coloca a las madres, se coloca también entre el día 80 y 90 de gestación. Es una vacuna muy suave, no provoca daños colaterales. ¿Se usan en lechones? Sí, se puede usar. Sin embargo, se usa solo cuando hay mucho daño. Usualmente es frecuente ponerlo en las madres. Vamos a ver ahora qué aspectos de manejo tenemos que ver para la recepción del lechón. Primero, es agrupar al peso y no al ojo. ¿Qué sucede? Recordemos de que los cerdos tienen jerarquías, donde come primero el más grande, luego come el mediano y por último el pequeño. ¿Qué sucede si no hacemos una buena selección de lechones al momento de agruparlos y dejamos los lechones grandes y con lechones pequeños? Lo que va a suceder acá es que el lechón grande no va a dejar comer al lechón pequeño, condenándolo a ser siempre un cerdo rezagado. ¿Cuál es mi recomendación o cuál es el manejo que me gusta a mí dar al lechón a la recepción? Me gusta pesar uno por uno y con un marcador de esos de pizarrón, marcarle el peso en el lomo y luego agruparlos por peso. Tratemos siempre de dejar pues camadas homogéneas a los pequeños siempre dejarlos con los pequeños y no con los grandes. Al dejar pequeños con pequeños, medianos con medianos y grandes con grandes, estamos asegurándonos de que la competencia por alimento sea una competencia leal y que podamos tener pesos homogéneos al final. Además, el agrupar por peso nos permite a los cerdos pequeños darles un manejo diferente con más cantidad de preinicios. La temperatura. Quiero que veamos esta imagen. Lo que me llama la atención, uno, es esto, que están agrupados. Y dos, quiero que observemos este lechón. Vean, está sucio, está manchado. Y recordemos que el cerdo es un animal muy limpio. Reconoce un área para defecar y un área para dormir. ¿Qué sucede cuando hay mucho frío? Venimos y el cerdo viene y defeca donde le agarra la corriente de aire. Usualmente encontramos los corrales muy manchados. Esto es un indicio de que tuvimos frío, presencia de frío. Bien, usualmente, ¿qué pasa? Venimos, dejamos al lechón en el destete y ya apartado de la madre, lo dejamos a su suerte. La temperatura juega un papel fundamental para el desarrollo del lechón. ¿Qué sucede cuando desmadramos? Al lechón le quitamos a la mamá, lo separamos de los hermanos, los agrupamos con otros cerditos, tienen que buscar una nueva posición en la camada y les cambiamos de alimento. Es decir, los sometemos a un gran estrés. Y si encima de esto le sumamos que no tenemos la temperatura adecuada, esto va a hacer que en lugar de subir de peso, bajen de peso. Esto es bien común, que los primeros días del destete, los lechones, en lugar de subir de peso, bajen de peso. ¿Qué es mi sugerencia acá? No importa el clima, porque la gente dice, no, es que están en costa y en costa hace calor. De acuerdo, en costa hace calor, pero en la madrugada hace frío. Usualmente buscamos una temperatura entre 28 y 30 grados para el lechón. Recordemos que el aparato termorregulador del cerdo no se desarrolla sino que hasta, no sé, 50, 60 días. ¿Qué es mi sugerencia? Que le podamos hacer pequeñas lechoneras, las cuales se coloquen durante la época de frío. En la costa, el frío se da más o menos como a eso de las 10 de la noche. A esa hora ya empiezan las corrientes de frío. Colocarles su lechonera, la cual puede ser de láminas reusadas, puede hacer con cualquier material que pueda cubrirlos del frío y con un foco para que les dé calor. La idea es ubicarles una casita donde ellos puedan entrar al momento de haber frío. ¿Qué vamos a conseguir con taparlos, con cubrirlos? Vamos a hacer que la energía que están consumiendo no la usen para calentarse, sino que la usen para ganar peso. Y en clima frío, no digamos, aquí en el occidente, la lechonera debe estar perenne al menos los primeros 20 días.
¿Cuántos lechones debo tener por corral? En el destete usamos medio metro cuadrado por lechón. Alguien me va a decir, mire doctor, pero yo he leído en los libros que puedo tener un lechón entre 0.25 y 0.5 metros. Totalmente de acuerdo. Un animal pequeño cabe perfectamente en 0.5 metros cuadrados, pero recordemos que ese animal va a seguir creciendo. Entonces, para evitar traslados o reacomodos, es que yo sugiero usar medio metro cuadrado desde el inicio. ¿Qué sucede cuando agrupamos más animales? Lo que va a pasar es de que va a haber hacinamiento y va a hacer que los animales, uno, puedan enfermarse más fácilmente y dos, tengan problemas para la ganancia de peso. Y eso pues se va a ver, eso lo vamos a ver reflejado porque nos vamos a tardar más tiempo en poder llegar al peso que necesitamos. A ver, esto es súper importante. ¿Qué comederos no usar? Oigan esto. No usar, no. Esto, vean. Quiero que vean esta imagen. Veamos, miren acá. Acá el lechoncito. Miren, tiene alimento por acá. Este ya metió las manitas. Esto quiere decir que ya contaminó la comida. Aquí pues hay mucho desperdicio en este tipo de canoas. Y en este tipo de comederos, que también son bien comunes, vemos desperdicio. Cuando vamos a una granja y vemos esto, vemos un montón acá de alimento desperdiciado. Se estima que por un ciclo de alimentación, un cerdo puede desperdiciar entre 0.5 quintales a 1 quintal por cerdo. Justo hoy hacíamos el ejercicio con una de las personas que visitamos e hicimos el ejercicio de 10 lechones para hacer un número cuadrado. Porque me decía, doctor, lo que pasa es que el comedero es muy costoso. Sí, es cierto, es costoso, pero al final se recupera. Asumamos de que usted va a perder en todo el ciclo de alimentación 1 quintal de alimento por cada animal en un ciclo. Y él decía, bueno, tengo 10 animales, podría haber recuperado 10 quintales. Y cada quintal de alimento le salía en 220 quetzales. Esto quiere decir que él se hubiera ahorrado en ese ciclo de alimento 220 quetzales. Casi lo que cuesta un comedero. O sea que el comedero al final, pues se termina pagando solo, ¿verdad? Hay comederos para destete y hay comederos para engorde. Tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de tener los comederos de destete y los de engorde. Y esto se va a ver reflejado porque vamos a utilizar menos concentrado para llegar al peso que necesitamos. Usualmente el peso de venta, pues lo tenemos entre, ¿qué? 240, 220 libras, aunque aquí en el occidente tienden a sacarlos un poco más grandes, hasta de 300 libras. A ver, ¿por qué debemos usar preinicios? Hay gente que dice, no, doctor, es que el preinicio es muy caro. No, caro algo que yo doy y no me funciona. Es costoso, pero uno ve el precio por bolsa, no ve el precio por unidad. Tenemos que ver el precio por animal consumido, ¿sí? Esto pues es un intestino y si vemos el intestino, lo que trata los preinicios trata de reforzar el sistema enzimático y es mucho más fácil de digerir. No tiene lecitina de soya y esto lo hace mucho más fácil de digerir. Hoy alguien me decía, mire, es que yo solo doy el 2, no doy el 1. Eso es un gran error, porque usualmente la gente dice, no, es que yo ya le di el 1 con la mamá, entonces ya no le voy a dar el 1 del engorde. No, con la mamá es más lo que desperdician que lo que consumen. Entonces lo que tenemos que hacer es un consumo orientado a que se coman. Su presupuesto de preinicio del 1, del 2 y del 3.
No, es que ya mire, ya le di un poquito con la mamá. Borrón y cuenta nueva. Dele nuevamente al lechón desde que lo lleva con usted. Usualmente, ¿por qué usamos presupuesto y no por tiempo? Usamos presupuesto, ¿por qué? Porque el presupuesto más común es 5 días 15. 5 libras del preinicio 1, 10 libras del preinicio 2 y 15 libras del preinicio 3. Ese pues es el presupuesto más común usado. Bien, ¿por qué presupuesto? Porque el lechón grande tarda menos tiempo en consumirse sus 5 libras de alimento que el lechón pequeño. Entonces, el lechón grande posiblemente se coma en ¿qué? 3, 4 días sus 5 libras. Mientras que el lechón pequeño tarda hasta 8 o 10 días en consumirse sus 5 libras. Si yo diera por tiempo, el lechón grande comería un montón y el lechón pequeño comería muy poquito. Entonces no me estoy garantizando que se coma lo que debe, lo que necesita su cuerpo comerse para obtener un buen resultado. Esto es un ejemplo, esto lo sacamos de una tabla de PIC. Esto que vemos acá, lo vemos con lechones setados a 21 24 días, con un peso de 6.5 y 7.5 libras. Esto fue lo que consumieron en el consumo del preinicio y la ganancia que tuvieron. Algo interesante también de los programas de alimentación es que, por ejemplo, la gente después del preinicio no da inicio. Todos tienen programas de alimentaciones diferentes. Por ejemplo, bueno, yo doy preinicio y doy inicio, pero después del inicio me voy al desarrollo y después doy finalizador, pero no de crecimiento. O mire, yo doy preinicios, doy crecimiento y doy finalizador, pero no doy inicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos establecer un programa adecuado por lo que nos recomienda la casa comercial para poder obtener los resultados que ellos nos dicen. A veces dicen, doctor, mire, usted me dijo que podía llegar en 21 semanas a 240 libras, por ejemplo. Y mire, ya llevo 23 semanas y no llego. Y cuando nos ponemos a revisar su plan de alimentación, no dio inicio. Recordemos que los preinicios y el alimento de inicio son fundamentales para que el tubo digestivo, para que esto de acá, para que el tubo digestivo, el intestino como tal, pueda desarrollarse las vellosidades intestinales y pueda desarrollar un sistema enzimático que nos permita tener una mejor absorción de los nutrientes. Bien, de mi parte es todo y vamos a empezar con las preguntas. Muchísimas gracias, Víctor. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué es una vacuna purificada? Bien, una vacuna purificada es aquella vacuna que le quitamos la parte virulenta. Es, por así decirlo, una vacuna mucho más suave, ¿verdad? Actualmente en el mercado solo existe una. En Guatemala solo nos llega una. Es muy buena, la verdad es que es muy eficiente. ¿Qué pasa cuando la vacuna no es purificada? Quizá el anticuerpo es muy bueno, pero puede causarle algún tipo de shock al animal. Yo recuerdo que cuando estaba en granja y nos tocaba vacunar y no usamos vacuna purificada, siempre andábamos con nuestra manguera con agua, porque le daba un shock, entraba en shock el animal, ¿verdad? No siempre, o sea, de 100 quizá uno o dos, porque la tecnología en vacunas ha cambiado, pero una vacuna purificada es eso, que le quita una parte fuerte, por así decirlo, al virus, para que sea mucho más suave y que al ingresar al cuerpo no le provoque el shock anafiláctico. Gracias, Víctor. La siguiente pregunta es, ¿en qué parte del cuerpo se vacuna el cerdo? Ok, eso es bien interesante. Las vacunas, bueno, igual todos los medicamentos los ponemos en la parte de la nuca.
lo que conocemos como cabeza de lomo. ¿Por qué no vacunamos o por qué no inyectamos en las piernas, por ejemplo? Porque los medicamentos tienden a manchar el músculo. Entonces, un músculo manchado pues tiene mal aspecto y la gente no lo quiere comprar porque cree que está dañado y no se puede consumir. Y eso pues no es cierto. Quizás los medicamentos que más manchan la carne es el complejo B. El complejo B tiende a ponerla como de un color, dice la literatura, vino tinto, ¿verdad? Entonces, en Guatemala pues no consumimos el corte de nuca, que por cierto desde mi punto de vista es el corte más rico del cerdo, pero por la forma de matanza de Guatemala, tendemos a perder este corte. Y es justo ahí, en la nuca, donde ponemos los medicamentos. Muchas gracias, Víctor. La siguiente pregunta es, ¿hasta qué edad es recomendable usar las campanas de gas o focos para mantener la temperatura? Bien, muy buena pregunta. Esto depende mucho del clima, depende del tiempo. Por ejemplo, en la costa la gente dice, no, es que aquí hay calor. No, mentira. En invierno, yo tuve la oportunidad de trabajar en una granja en Santa Lucía, Cotzomaguapa, y les puedo decir que en la noche yo me echaba mi ponchito. Entonces, esto me lo indica mucho el tiempo. O sea, en plena Semana Santa, posiblemente no necesite calentadoras en la costa, ¿verdad? Porque hay un poco más de calor. Pero ahorita en invierno les aseguro que en la costa a partir de las 10 de la noche ya hay frito, de 10 a 6 más o menos. Entonces, esto me lo va a indicar el clima. A diferencia del clima frío, acá en Occidente, casi siempre hay frío, entonces le puedo mantener la temperatura alta quizás hasta los 40, 45 días. Esto depende mucho también del clima. Por ejemplo, en invierno puedo llevarlos hasta los 50 días, ¿verdad? La idea es que el lechón tenga suficiente peso para ir a resistir el clima. No es lo mismo tener un lechón de 14 libras a un lechón de 40 libras, ¿verdad? Muchas gracias, Víctor. Hay una pregunta en donde nos piden un plan profiláctico recomendado para lechones y reproductoras, pero no sé si este se puede dar ahorita o se podría agregar digamos, al link, en un link en YouTube. Sí, miren, el plan profiláctico depende mucho de la zona geográfica en la que estemos, la presión de infección, depende de muchos factores. No es por ejemplo, vacunas, tenemos vacunas de 2 dosis de circovirus más 2 de micoplasma. Tenemos combinadas circovirus más micoplasma de 2 dosis. Tenemos vacunas monodosis de circovirus más micoplasma. Tenemos vacunas monodosis de circovirus y vacuna monodosis de micoplasma. La verdad es que dar un plan profiláctico como tal, general, no existe. El plan profiláctico tiene que adaptar a mis problemas y a mis necesidades. Gracias, Víctor. La siguiente pregunta dice que si es posible mostrar un comedero adecuado para el destete. Ok, vamos a ver si encuentro acá los TR4. Vamos a ver, comedero TR4. Vamos a ver, voy a compartir nuevamente mi pantalla y les voy a enseñar. ¿Ya la ven? Esos son los comederos adecuados para el lechón. Si se dan cuenta, son comederos mucho más pequeños y esto de acá, pues la boca es, el tamaño está hecho para que el animal meta la boca acá y que no meta las patitas, le cabe la cabeza nada más. Pero si se dan cuenta, no cabe nada más, ¿verdad? Y esto de acá, pues algunas veces tiene tapadera, otras no. Y esto va graduando, esta de acá, va graduando la cantidad de alimento que yo quiero que caiga. Y esto de acá, pues ya es un comedero para adulto, ¿verdad? Vean, ya cambia. Este es de 2 bocas, también hay de una sola boca. Y esto, pues, me permite
graduar la cantidad de alimento que yo quiero que caiga. Esto es un comedero para adulto y esto es un comedero para lechón. Y aprovechando la ocasión, pues ambos comederos los pueden conseguir en las sucursales de agroimportaciones. Gracias, Víctor. La siguiente pregunta es, en el caso de cerdo criollo, no se acostumbra a usar preinicios y convencer al productor de que los use es bastante complicado. ¿Qué tipo de alimentos se recomendaría para un caso similar? Bueno, realmente el cerdo criollo como tal creo que se ha ido perdiendo. Cada vez es menos cerdo criollo que veo en el campo. Se me hace muy interesante porque la verdad es que las casas genéticas han hecho un excelente trabajo. Para el engorde, el macho es el que define, nos ayuda mucho a tener un buen lechón para el engorde. Sin embargo, lo que he visto más son en la parte costera, que sí de repente veo animales sueltos, animales como en la calle, pero la verdad es que sea quien sea, sí se necesita el consumo de preinicios. Es como la leche de la fórmula en los bebés, ¿verdad? Entonces, hay que hacerle ver al productor que no importa que no sea de raza, el lechón necesita los preinicios para poder tener un adecuado desarrollo. Yo he visto, por ejemplo, es bien común en las aldeas o en el interior del país que los cerdos los vean como un ahorro para fin de año, aunque realmente terminan gastando más, porque lo ven como un ahorro para los tamales de Navidad. Ven y les compran, le dan el desperdicio de la casa y les compran afrecho. Esto es bien común, que tiendan a comprarles afrecho. El afrecho, pues lo que nos da es fibra, aumenta el peristaltismo intestinal y lo que va a hacer de todo menos que el animal engorde, ¿verdad? Entonces hay que hacerle conciencia a la persona de que un cerdo debe salir en 22 semanas, entre 20 y 22 semanas más o menos, con un peso de 240 libras, 260 libras, y que fuera de eso no es factible. Pero que para esto se necesita de una nutrición adecuada y que para eso necesitamos dar preinicios. Gracias, Víctor. La siguiente pregunta es, si la policerositis no está avanzada en el lechón, ¿la vacuna tendría algún efecto negativo? Uy, o sea, repítame la majito porque esa no la comprendo muy bien. Claro, si la policerositis no está muy avanzada en el lechón, ¿la vacuna tendría algún efecto negativo en el lechón? Bueno, usualmente vacunamos preventivo. No es que vacunemos cuando ya el animal está tocado. Recordemos que la vacuna es una pequeña porción de la enfermedad. Esto quiere decir que si yo vacuno a un animal enfermo, creo que ahí me lo voy a tronar, ¿verdad? No siempre el sistema va a reaccionar de buena forma, ¿verdad? La vacuna siempre tiene que ser preventiva, nunca ponerla ya cuando el animal está enfermo. Muchas gracias, Víctor. La siguiente pregunta es, tengo cerdos que tosen y no se les quita. Ya hace 6 meses y cada camada se va contagiando. Tiene lechones que tosen. ¿Cómo fue, Maquito? No le copié bien. Sí, tengo cerdos que tosen y no se les quita. Desde ya hace 6 meses y cada camada se va contagiando. Bueno, aquí habría que ver si es una tos productiva, si es una tos seca, si es clima frío, si es clima cálido. Entonces, la pregunta realmente creo que está muy abierta. Necesitaríamos algunos datos para poder ver si es una cuestión de manejo, si es una cuestión sanitaria. Entonces, realmente sí necesitaríamos como que un poco más de datos para poder ayudarle. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, si tengo un manejo aceptado del lechón, ¿cuál sería mi ganancia esperada por día a 70 y al cierre? Ok, pues lo que buscamos en una conversión general es que buscamos que tener una conversión no más de 2.5, que una conversión de 2.5 yo creo que ya no es aceptada en el medio.
Lo que tenemos que ver es una conversión general, pegándole al 2.2, al 2.3. Antes, pues decíamos, bueno, un 2.5 está aceptable, pero yo les diría que ya con todas con todos los manejos que tenemos hoy en día y todas las posibilidades, tenemos que buscar una conversión global de 1.2, ir pegándole al 2.18, 2.1, por ahí. Gracias, Víctor. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia tiene usar preinicio en harina a utilizar peletizado? Bueno, varias cosas. Quizás la que más les salto, la primera, son costos. Un preinicio en harina es más barato, pero un preinicio peletizado es mucho más fácil de digerir. Recordemos de que por el proceso que lleva calor, los almidones ya están desdoblados y esto hace que sea mucho más fácil de digerir. A mí me gustan los preinicios en pellet, a mí, ¿verdad? Pero algunas veces la gente se da por costo, por el preinicio en harina, pero yo les diría que tiene mucho más beneficios un preinicio en pellet que en harina. Gracias, Víctor. La siguiente pregunta es, ¿cómo desinfectar a bajo costo las galeras para recibir a los lechones destetados? Ven, me parece interesante la pregunta, porque algunas veces decimos, bueno, vamos a desinfectar con cal, pero la verdad que usar un amonio cuaternario, uno lavar, ideal con detergentes especiales. Hay detergentes ácidos, detergentes alcalinos, tenemos detergentes que se adhieren en las paredes, por ejemplo, pero uno, lavar, segundo, encalar, sí, pues una opción. La otra es usar desinfectantes que no tengan olor. ¿Qué pasa cuando usamos cloro? Recordemos que un humano respira a una altura de 1,50. Un lechón respira a una altura de, 20 centímetros. Entonces el olor es muy fuerte. Cuando usamos criolina, por ejemplo, o cloro, lo que estamos haciendo es que estamos dañándole los cilios del tracto respiratorio superior, ¿verdad? Entonces, tratemos de usar amonios cuaternarios. Creo que en la bodega he visto unos sobres de Vir con majito. Entonces se me hace la buena alternativa. Sí, Puedes sí hay. comprar un sobre, porque no es lo mismo comprar un galón que un sobre, ¿verdad? Tengo mucho más acceso. Una buena cuaternaria, pues es una muy buena opción para poder hacerlo. Y pues bueno, creo que eh, tenemos que buscar opciones. Opciones en el mercado ahora existen un montón. Gracias, Víctor. La siguiente es, en tierra fría usan cama de hojas de árbol. ¿Esto es bueno? Camas de hoja de árbol, la hojarasca. La verdad es que nunca lo he visto funcionar. Lo que he visto es cascarilla de arroz y viruta. Nunca he visto la hojarasca como tal. No sabría decirle porque nunca la he visto funcionar. Gracias, Víctor. Y la última pregunta que se responderá el día de hoy será, ¿se recomiendan más las vacunas que el medicamento en el concentrado? No, son cosas totalmente diferentes. La vacuna me ayuda a prevenir la enfermedad. Yo pongo circovirus, micoplasma, pero para prevenirla. Los antibióticos yo los doy porque ya tengo la enfermedad. Usualmente medicamos los alimentos porque yo ya tengo la enfermedad, entonces yo tengo que curar al animal, ¿verdad? Pero son cosas totalmente diferentes. No podemos confundir una medicación estratégica con una vacunación preventiva. Muchísimas gracias, Víctor, por las respuestas. Muchísimas gracias a todos los invitados y qué bueno que hayan asistido. Les recomendamos que cualquier cosa, pues están todas las agencias de agroimportaciones y ahí podrían encontrar varios de los comederos y la información para nutrición animal. Muchísimas gracias por su presencia y los dejo con Víctor para que se despida. Bueno, pues para mí es un gusto poder volver a comunicarme con ustedes de forma virtual. Espero poder hacerlo ya de forma presencial. Les hago la cordial invitación para que nos puedan visitar en nuestros distintos puntos de venta, que se acerquen a nuestros asesores de venta, que para nosotros será un gusto poder ayudarlos. Ya contamos en algunas sucursales, ya contamos
con tiendas donde van a poder encontrar un montón de medicamentos, comederos, qué sé yo, un montón de cosas que les pueden ayudar para producir de forma más eficiente. En la página pues están los contactos de cómo que los puede orientar para llevarlos a comprar con nosotros. En mi caso pues yo veo la bodega de Escuintla y la bodega de Salcajá. Así que si requieren que los visitemos, pues solo basta que le digan a nuestros administradores de tienda coordinar una visita y ahí estaremos con ustedes. Que pasen una feliz noche y muchísimas gracias a todos por haberse conectado el día de hoy.